Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Esta semana va a estar marcada, entre otras cosas, por un tema central que podríamos llamarlo la batalla por los despidos o la batalla por la ley antidespidos. Va a estar el foco de la atención política y periodística en el Congreso. Y más allá de los detalles de la guerra parlamentaria, de la discusión que va a haber en la Cámara de Diputados de este proyecto que viene del Senado, es interesante mirar este tema, porque mirando este tema se puede descubrir cuál es, en el fondo, la lógica de Macri. La visión que está teniendo Macri de su lugar en este momento histórico. El sentido que le da Macri a su gobierno. En otras palabras, la apuesta de Macri. En el año 94, primera campaña de Bill Clinton, se hizo famoso un slogan que lo colgó de un pizarrón en el comando de campaña. James Carville era el asesor de Clinton. Todos lo conocemos. Es la economía, estúpido, decía. Carville, paradójicamente, fue asesor de Daniel Scioli en esta última campaña electoral en la que Scioli perdió. Pero pareciera que su slogan estuviera inspirando a Macri. El centro, el corazón del gobierno tiene que ver con la economía. Y Macri parte de un supuesto sin el cual no se puede entender su conducta, sobre todo en términos de esta ley, que es que si la economía fracasa, fracasa todo su proyecto. Que la gente lo votó básicamente para que resuelva cuestiones económicas. No es disparatada la idea. En general, cuando se votan a empresarios y gobiernos armados por empresarios o por tecnócratas, la apuesta es esa. Si uno mira el ciclo histórico, si uno mira esta discusión de esta semana en una duración más larga, se entiende más claramente qué es lo que se está debatiendo. Nosotros todavía estamos, aunque no nos parezca, en la larga onda de la crisis del 2001. Cuando los historiadores describan este ciclo, el año 2001 va a tener una densidad de significado extraordinario. Ese año se produjo un ajuste fenomenal, la gente se enojó muchísimo, hubo una gran impugnación de la gente, de la sociedad, sobre todo de los sectores medios hacia la política, y la dirigencia del país, no solo la dirigencia política, empresarial, intelectual, periodística, sindical, le dio como respuesta a esa sociedad enfurecida, a ese Rottweiler que salía a comerse a los políticos, un boom de consumo que duró 12 años, amparado en condiciones excepcionales. El rebote de 5 años de recesión, una mega devaluación producida por Eduardo Duhalde y sobre todo el boom de las commodities. El centro, el rey de todo ese ciclo que presidieron los Kirchner fue el consumidor. Nos consumimos todo y más. Nos consumimos las reservas petroleras, las reservas monetarias, las vacas, las empresas. Ese ciclo de consumo se agotó. Es lo mismo que ha pasado en otros países, en Venezuela, en alguna medida, con matices, con modulaciones distintas, es lo que ha pasado en Brasil. Agotado ese ciclo, aparece otra etapa, otro juego, en el cual el centro es el inversor, nos guste o no nos guste. Si no hay un proceso de acumulación de riqueza ligada o derivada de la inversión, es imposible inclusive distribuir la riqueza. Bueno, a Macri le toca liderar ese proceso y crear las condiciones favorables para que se produzca la inversión. Si no se produce la inversión, muy probablemente su gobierno esté agotado. Esta es la apuesta. Por eso para él es central generar condiciones, o por lo menos evitar condiciones negativas para la inversión, y no caer en ideas viejas. La idea por la cual, por una ley, se le puede garantizar a todo el mundo un empleo, es una idea que tiene una antigüedad extraordinaria. Fíjese lo que le voy a mostrar ahora. Es una tapa del diario Clarín. Esa tapa del diario Clarín es del 6 de mayo de 1966. Tiene 50 años. La tapa habla de la ley de despidos. Habla del diálogo con los empresarios.
dice que Juan Carlos Pugliese, ministro de Ilia, que era el presidente en ese momento, Juan Carlos Pugliese va a recibir a los empresarios y van a negociar el veto parcial de la ley de despidos. Estamos como si la historia se hubiera detenido, o como diría Santiago Kovadlov, con una agenda perniciosa porque es vieja, porque no hemos sabido renovar la calidad de nuestros problemas, la calidad de nuestras preguntas. Bueno, esta antigüedad no se refiere solamente a la tapa de Clarín. En estos días Carlos Rucauf recuerda, él era abogado sindical en los años 74, se estaba discutiendo una iniciativa similar, una ley de despido, ya no en el 66, en el 74, le llevaron el proyecto a Perón, no a Álvaro Zagaray. Perón lo corrigió de puño y letra y sacó la doble indemnización. ¿Por qué sacó la doble indemnización? Porque dijo, yo quiero una ley que cree puestos de trabajo, no que destruya las empresas, que garantice el empleo al trabajador, no que destruya la fuente de trabajo. Al cabo de todos estos años, al cabo de 50 años, volvemos a caer en esta discusión y Macri hace una apuesta en defensa propia a salir de la trampa y proponer un esquema en el cual la inversión, como decíamos, pase a estar en el centro de la escena económica. Claro, no es solamente una apuesta técnica, no es solamente una apuesta ideológica, no es solamente la reacción natural de un presidente que es empresario. Ustedes saben que en el gobierno de Macri hay una especie de telón de fondo, de segunda escena, no visible, muy intensa, presidida por Macri, por Jaime Durán Barba y por Marcos Peña, el jefe de gabinete. Antes de cada reunión de gabinete, antes de cada reunión de la mesa de coordinación del gobierno, estas tres personas analizan la opinión pública, los movimientos que producen en el estado de ánimo de la gente, las ideas que ellos están manejando y las disputas de poder que les toca administrar. Después van a la reunión técnica de gobierno. Detrás de ese trío hay una parafernalia de gente establecida en un edificio de la calle Balcarce y Belgrano, que ahora van a comprar, estudiando, son expertos en opinión pública y en marketing. ¿Qué les dice esta gente a Macri? ¿Qué es lo que está pasando por esa mesa de ese trío que analiza la repercusión de las políticas del gobierno? Que en la preocupación económica de la sociedad hay tres temas. El primero, devaluación. Pasó de costado. Ya pasó. El mérito, Prat-Gay. Logró devaluar, salir del cepo sin una crisis, diciendo mañana el dólar va a estar a 14 y estaba a 14. Y sigue a 14. Segundo problema, el más dramático, inflación. 75% de la gente consultada por los encuestadores del gobierno indica que ya no compra este mes lo que compraba el mes pasado cada vez que va al supermercado. El 75% de la gente reconoce haber reducido su nivel de consumo. Este es el gran desafío de Macri, darle una respuesta a esta gente. Tercera preocupación, y esto es lo más interesante, preocupación porque a uno lo despidan del trabajo. Cuando se estudia esa preocupación, los sociólogos, los analistas de opinión pública empiezan a advertir que es una preocupación muy alineada políticamente, que está muy calcada sobre los alineamientos electorales de la gente. Y que en el votante de Macri esa preocupación no es prioritaria, no hay miedo al despido. Más bien el miedo al despido es un miedo que recorre al votante de Scioli o en todo caso de Cristina Kirchner. Un votante al que Macri cree no poder aspirar. 25-30% del electorado. Por lo tanto, la discusión acerca del despido es una discusión que a Macri le resulta cómoda porque no está agraviando, no está contradiciendo la preocupación de su base electoral. El ajuste, las restricciones económicas están haciendo que Macri caiga en las encuestas. De 70 a 60% de imagen positiva. Ahora hay un detalle
que tiene que ver con toda esta discusión que estamos describiendo, y es que las expectativas de aquellos que confían en Macri, tanto aquellos que están enamorados de Macri, como aquellos que simpatizan con Macri pero con una simpatía más condicional, las expectativas de esa gente están intactas. ¿Expectativas en qué? En algo muy concreto, probablemente riesgosamente concreto para Macri. Y es que en el segundo semestre de este año se da vuelta el clima económico y sobre todo se derrota la inflación, que es esta preocupación angustiante de este 75% del electorado o de la opinión pública que dice: ya no compro en el supermercado lo mismo que compraba el año pasado. Este es el contexto de ideas, de intereses administrativos, de gobierno y el contexto de opinión pública en el cual Macri da esta batalla. Una batalla que le gusta cada vez más, porque encuentra que incomoda a Massa y que ahora incomoda, por lo que le ha llegado a oídos de Macri, también a Pichetto. Como que han quedado atrapados con una bandera que no es una bandera demasiado rentable, la bandera de la doble indemnización y del bloqueo del mercado laboral. Por eso va a haber una discusión en el Congreso donde este debate va a pasar muy tarde. Esta semana, cuando se reúna la Cámara de Diputados, primero hay que discutir un tema que al gobierno le resulta muy conveniente: la devolución de IVA para aquellos que menos tienen, es decir, para aquellos que reciben la asignación universal por hijo o la jubilación mínima. Después una ley que está navegando casi sin luces, pero que inquieta mucho, ¿sabe a quién? Es al sindicalismo. Es una ley sobre acceso a la información, que supone que cualquier ciudadano va a poder reclamar información y tiene derecho a tenerla en cualquier institución que tenga recursos del Estado o que le llegan por una ley obligatoria del Estado. Por ejemplo, las obras sociales, una especie de gran blanqueo informativo de ese mundo siempre un poco críptico, siempre un poco opaco del sindicalismo y lo que ellos llaman su caja. Después de la medianoche va a empezar la discusión sobre los despidos. Y ahí hay tres proyectos. El proyecto que viene del Senado, que lo defiende el kirchnerismo, que establece la doble indemnización. Un proyecto ese va a ser el primero que se somete a votación, porque es el que tiene más votos. El segundo dictamen es el dictamen del gobierno, el dictamen de Cambiemos, rechazar este proyecto que viene del Senado. El tercero es el de Massa. Es un proyecto que incluye la doble indemnización, pero la adorna, la completa, con sobre todo un gran subsidio a las pymes, calculan en el gobierno 50.000 millones de pesos. ¿Cuál es la jugada del gobierno? Bueno, la jugada del gobierno es hacer todos los esfuerzos en el Congreso para que no salga el proyecto de doble indemnización. Pero si saliera, le conviene mucho más a Cambiemos que salga el de Pichetto, que salga el del kirchnerismo y no que salga el de Massa. ¿Por qué? Porque si sale el que viene del Senado, si sale el que aprobó el peronismo en el Senado, no vuelve al Senado para revisar y esta discusión se termina y no hay una sangría. Si en cambio sale el de Massa, tiene que volver al Senado, sigue la discusión y además hay que pagar los 50.000 millones de pesos que los va a facturar delante de las pymes Massa, no el gobierno. ¿Habría un escenario entonces donde el gobierno o los diputados del gobierno facilitan la aprobación del proyecto kirchnerista? Sí. Si cuando se somete a votación, los de Massa votan en contra y los de Cambiemos se abstienen, gana el proyecto de Pichetto y se termina aprobando la doble indemnización tal cual la quería el kirchnerismo. Y hoy es el escenario que a Macri más le gusta. ¿Por qué? Porque ahora ya no es que no quiere ceder, ahora quiere vetar. Macri está convencido de que esta batalla le juega a favor. Quiere no solamente vetar, sino usar por primera vez la cadena nacional para dar una explicación de por qué veta y de cuál es la ideología de los que promovieron esta ley. Es decir, partir aguas. ¿Por qué? Bueno, porque hay un contexto internacional que le pide esto, que está mirando cómo funciona el mundo y las garantías de inversión para la Argentina, y porque hay un contexto nacional que también se lo pide. ¿Y cuál es ese contexto nacional? Que se ha abierto ya la pelea
por las elecciones del año que viene. Y sobre todo se ha abierto ya la pelea por la senaduría de la provincia de Buenos Aires el año próximo. Ahí está Cristina, ahí está Massa, por eso el gobierno disfruta generando tensiones en el bloque de Massa, y ahí está Carrió, que empezó su campaña hablando de Aníbal Fernández, también de Lorenzetti, pero que se prepara para hablar el año que viene de Massa. Quiere decir que la relación del oficialismo con Massa empieza a tener problemas.